Buenas noches, mi nombre es Jordan Anchante y el día de hoy les voy a presentar mi avance, ¿no? De acerca de automatizar una IA para que realice el tintos metrado. Ahora, lo que yo le pedí, bueno, me centré principalmente en los aceros, porque creo que es lo más complicado, y le pedí que me ayude a metrar aceros. Entonces, lo primero que hice fue darle un ejercicio, de modo, bueno, aquí le mandé un Excel para ver de qué forma capta la información. Sin embargo, vemos que tiene fallos y entonces decidí mandarle imágenes, como pueden ver acá. Este es el ejercicio que le había planteado inicialmente, que es una viga. Le dije que me ayude a hallar el peso del acero, ¿no? Que serían los aceros longitudinales de refuerzo y los estribos. Y bueno, le di el ejemplo para ver qué posibles fallas podría tener y me di cuenta que tenía demasiadas fallas. Y ahí me puse a pensar si era que realmente reconocía bien la imagen o no. Y posteriormente les contaré qué hice. También le mandé la longitud de los ganchos y igual del recubrimiento de la viga. Y le dije que a él mismo analice. Quería ver cuáles eran los posibles errores. Entonces empezamos primero le dije que empecemos con el acero longitudinal negativo. Y lo principal que le dije que metre era, primero que identifique cuál era la cantidad de aceros que había de acero longitudinal negativo, es decir, en la parte superior. A ver, y si nosotros nos damos cuenta, longitudinal son 3 de 3 cuartos. Y bueno, al principio me había dicho que era 2, pero luego lo corregimos y reconoció que eran 3. Luego el problema que vino aquí fue que no sabía identificar la longitud del acero, porque solamente me consideraba como que la longitud del acero longitudinal era lo que estaba dentro de la viga útil, es decir, de esta parte central, los 7,15, más no reconocía que el acero ingresaba dentro de las columnas y además que tenía gancho. Y así fui explicándole paso a paso y lo que sucedía era de que me llegaba a comprender, sin embargo, luego cuando le explicaba nuevos pasos, como que olvidaba lo anterior. Y ahí fue que le pregunté qué podría hacer para que no ocurra esto, ¿no? Y me respondió que necesitaba como darle ciertas, por así decirle, reglas o tips para que me pueda entender de una forma mejor, ¿no? Y ahí es que le estoy explicando que, por ejemplo, aquí el acero longitudinal sí está ingresando a la columna y además tiene un gancho y tenía que restarle el recubrimiento, porque no me había entendido. Y paso a paso le fui preguntando, ¿no? Para que, bueno, al inicio intenté que la IA analice la situación, ¿no? Pero al ver que esto no funcionaba, eh, yo mismo fui explicándole paso a paso qué es lo que tenía que hacer, dándole ciertas reglas. Aquí no encuentro. Aquí, como pueden ver, fue lo que yo le pregunté qué está sucediendo, porque hace algo bien, sin embargo, luego aprendí algo nuevo, pero olvidaba lo anterior. Y entonces aquí fue que me dijo de que necesitaba formalizar ciertas reglas o criterios fijos. Y por ejemplo, acá le coloqué que, eh, claro, que llegaba hasta la columna y tenía que restarle recubrimiento, o que si ingresaba a la columna tenía que sumarle ese ingreso, ¿no? De la barra longitudinal. Y bueno, así poco a poco fue obteniendo forma, porque ya me entendía un poco más. Y a ver, posteriormente, bueno, fuimos rectificando varios errores que tenía. Sobre todo más, lo que noté es que más se equivoca en las longitudes. Pero aquí también identifiqué otro problema,
que era de que sentía de que no lograba ver cuáles eran las medidas reales que le marcaba la imagen. Por ejemplo, eh, si este es 1.40, me decía que este era 1.90 y así. Entonces, lo que decidí hacer luego fue darle imágenes por partes. ¿No? Claro, fue casi el final, porque llegamos a hacer un problema, un ejercicio totalmente correcto, pero fue porque yo poco a poco lo iba corrigiendo en el mismo proceso. Pero si le daba, por ejemplo, otro nuevo ejercicio, no me llegaba a identificar el metrado correcto. Ahora, casi final, cuando ya me iba reconociendo un poco más, bueno, ya iba realizando mejor el metrado, fue que le mandé la viga por partes. Esta era la primera sección, luego la segunda sección, el lado derecho. También le mandé aparte para que pueda ver bien cuáles eran la distribución de los estribos, cada cuánto. Y bueno, la longitud del gancho y el recubrimiento de la viga. Y aquí fue que le dije que quería probar algo nuevo, dándole las imágenes por partes, porque quizás ese era el problema. Y bueno, nos dio este Excel. Sí, continuando. Descargamos el Excel. Este fue el Excel que me entregó. Y acá hay ciertos errores, porque la respuesta es cercana a 200. Entonces, lo que hice fue fijarme cuáles eran el metrado, cuál era el metrado correcto. Por ejemplo, aquí. Y miren, vemos que en el acero longitudinal negativo, es decir, los superiores, miren los de acá, sí identificó que eran 3 barras, llegó a identificar correctamente cuál era la longitud de la barra, el peso unitario. Bueno, era bastante similar al peso total, ¿no? 58.06. Bueno, redondeando 58.07. Ahora, yéndonos al acero longitudinal positivo, es decir, al inferior, identificó que eran 3 barras, pero aquí se equivocó en la longitud por barra, 8.3, y ahí en realidad tenía que marcar 8.41. Y aquí justamente se equivocó, siento que se equivocó en el concepto, ya que no contó de que la viga ingresaba y tenía un gancho, y a partir de ello no tenía que salir la respuesta. Entonces, pero sí salió bastante cercano. Pero al ser 3 barras, la diferencia es grande, ¿no? Porque vemos que era, bueno, no es tan grande, ¿no? Cerca de 1 kilo de diferencia. Ya. Luego, posteriormente, bueno, que igual termina siendo una diferencia, pero que se puede arreglar. Luego vemos el acero de refuerzo negativo. El acero de refuerzo negativo, es decir, el superior, identificó que eran 3 barras, longitud 3.50, aquí me puso 3.2. Y nuevamente se equivocó en la longitud de la barra, que posiblemente sea también porque no identificó correctamente los números. Puede ser otro factor. Bueno, el peso unitario sí lo hace correctamente y bueno, al multiplicar vemos que es 21.45 cuando en realidad debió ser 23.45. Y luego nos vamos al acero de refuerzo positivo y el acero de refuerzo positivo identificó que eran 2 barras. Aquí se indicó bien correctamente la longitud 4.75, 4.75. El peso unitario también lo hizo correctamente. Y bueno, así, el peso total también, 21.23. Y aquí fue que cometió un grave error, que posiblemente sea mi culpa porque, bueno, es mi culpa, ¿no? Porque yo le estoy configurando la IA. Y lo que sucedió fue que solamente contó los estribos de un solo lado, pero olvidó multiplicarlo por dos, ¿no? Olvidó contar los otros estribos.
Y en realidad aquí debería haber sido 42, no, no 24. Ah, ya recuerdo. Claro, sí, aquí confundió bastante eso de los estribos. Luego vemos que la longitud del estribo sí lo hizo correctamente, que era el doble su dimensión, del área transversal de la viga, dos veces el área transversal de la viga. Sí consideró correctamente el peso unitario, pero aquí estaba la clave en 42, que si le colocábamos de repente, bueno, que si reconocía que era 42 estribos, aquí debía ser igual, ¿no? Vamos a hacer una prueba, 42, ¿no? Unitario. 196, lo cual es mucho más cercano al 203,85. Y aquí es justamente donde nos damos cuenta, ¿no? Se equivocó acá en la cantidad de barras, de estribos, se equivocó aquí en la distancia, que debió ser 8,41. Vamos a hacer el cambio para ver si sale aproximadamente lo mismo, lo cual sí debería salir. Igual, 3 veces, uy, 3 veces, multiplicado por la longitud por la base, multiplicado por el peso unitario. Luego se equivocó aquí, no era 3,2, era 3,5, me parece igual, ¿no? Multiplicado por 3,5. Y 8,41. Sí, eso era todo lo que se equivocó. Ah, y ahorita nos damos cuenta de otra cosa, ¿no? Se olvidó de tomar un acero de refuerzo. Sí, también eso sucedió. Este acero de refuerzo se lo olvidó. Claro, faltó este, del 1, que es 4,72, su peso. Vale, 4,72. Y sí, ahora sí, sí da la respuesta correcta. Bueno, es solo un avance de la configuración. Quería partir acerca de las vigas, ¿no? Que siento que era lo más sencillo para que identifique poco a poco. Y a partir de esto podríamos irle explicando poco a poco cómo se realizaría mirando ya el plan. Y bueno, eso sería todo. Gracias.